Hola a todos. Los agujeros de gusano son sin duda uno de los recursos más populares de la ciencia ficción. Los hemos visto en películas como Interstellar, en series como Star Trek, y desde hace ya unos cuantos años son un recurso que nos resulta muy familiar. Sin embargo, para muchas personas no está tan claro si esto es algo que solo es posible en la ficción, es decir, solo es posible como fruto de la imaginación, o si de verdad los agujeros de gusano podrían existir. Y eso es muy interesante porque si pudiesen existir nos daría una forma de viajar a otros lugares del universo sin tener que hacerlo a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, y podríamos cubrir grandes distancias en un tiempo muy breve. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de los agujeros de gusano, de si realmente podrían suceder en la realidad y cómo nos podrían servir, por ejemplo, para la exploración del universo. Lo primero que vamos a hacer es darle un poco de contexto a todo esto. ¿Por qué es tan interesante la posibilidad de que pudiesen existir los agujeros de gusano? La estrella más cercana al sistema solar, Próxima Centauri, está a 4,24 años luz. Es decir, si pudiésemos viajar a la velocidad de la luz, o a casi la velocidad de la luz, tardaríamos algo más de 4 años en llegar allí. Sin embargo, a día de hoy, con la tecnología que tenemos, las naves más rápidas que podemos utilizar tardarían miles de años. Y estamos hablando de la estrella más cercana al sistema solar. Imaginemos si quisiésemos viajar, por ejemplo, al centro de la galaxia. A la velocidad de la luz tardaríamos aproximadamente 26.000 años. Si quisiésemos viajar a otra galaxia, como la galaxia de Andrómeda, tardaríamos 2,5 millones de años. Y no hay una solución posible a ese obstáculo, porque la velocidad de la luz, hay que recordar, es un límite absoluto del universo. Nada puede moverse más rápido que la velocidad de la luz. De hecho, ni siquiera está claro que se pueda llegar a viajar a un porcentaje alto de la velocidad de la luz. Y aunque fuese posible, hace falta una cantidad de energía gigantesca. Es decir, hay muchos retos a los que enfrentarse cuando pensamos en viajar por el espacio y en cubrir grandes distancias. Un agujero de gusano, sin embargo, podría permitir recorrer esas grandes distancias sin tener siquiera que llegar a acercarnos a la velocidad de la luz. Sería mucho más sencillo y además nos podría permitir viajar, por ejemplo, a la galaxia de Andrómeda en muy poquito tiempo, de una forma que no es posible si simplemente intentamos viajar más rápido en el universo acercándonos a la velocidad de la luz. Pero en realidad, ¿qué es un agujero de gusano? Es un túnel en el espacio-tiempo. Esto puede ser un poco difícil de visualizar si pensamos en que el universo tiene 3 dimensiones. Y no parece muy claro cómo podríamos crear un túnel entre dos puntos distantes, pero vamos a imaginar en su lugar que tuviésemos un papel y dibujásemos 2 puntos en ambos extremos del papel. ¿Cuál es la distancia más corta que podemos recorrer para unir esos 2 puntos? Es un ejercicio que se hace a veces en colegios e institutos, y normalmente la gente lo que hace es dibujar una línea recta que conecta los 2 puntos, porque en la superficie del papel esa es la distancia más corta que puede unir los 2 puntos. Sin embargo, si doblamos el papel y ponemos un punto sobre otro, de repente tenemos una distancia mucho más corta, que es simplemente a través del papel. Un túnel en el espacio-tiempo viene a ser algo así, pero aplicado al universo en 3 dimensiones. Y claro, de esa manera podríamos recorrer rápidamente el universo y llegar de un punto a otro sin tener que acercarnos ni siquiera a la velocidad de la luz, porque el viaje, la distancia a recorrer a través de ese túnel sería mucho más corta que la que en realidad tiene que recorrer la luz. Y es por tanto una especie de atajo en el espacio. Todo esto está muy bien para imaginar cómo son los agujeros de gusano en la ciencia ficción, pero claro, nos queda una pregunta que es clave, y es: ¿esto podría ser así en el mundo real? Es decir, ¿es plausible que exista un agujero de gusano en el universo? Y lo cierto es que la respuesta es sí. Podemos recurrir a la teoría de la relatividad de Einstein y al trabajo de Albert Einstein, y descubrimos con las ecuaciones de campo de Einstein que efectivamente hay una solución para esas ecuaciones de campo que lo que nos da como resultado es un agujero de gusano. Se les conoce también como puentes de Einstein-Rosen. Viene de Albert Einstein y de Nathan Rosen, un físico americano-israelí. Y las ecuaciones de campo de Einstein son un conjunto de 10 ecuaciones que lo que hacen es describir cómo se comporta el espacio-tiempo en presencia de la masa. Y de ahí salen soluciones tan diferentes e interesantes como la de los agujeros negros o la de los agujeros blancos y, en este caso, los agujeros de gusano. Y lo que quiere decir es que, en teoría, y hay que tener claro eso, en teoría, un agujero de gusano debería ser posible, es una solución válida de esas ecuaciones de campo de Einstein. Lo que no quiere decir que realmente existan. Eso no está tan claro y
habrá que ver si en algún momento se llegan a descubrir, pero lo cierto es que hay muchas dudas de que realmente, a pesar de que parezcan posibles a nivel teórico, en la práctica sí podamos encontrarnos con un agujero de gusano. Esta imagen nos muestra qué aspecto tendría un agujero de gusano si lo pudiésemos ver en algún lugar. En este caso, un agujero de gusano que conectase la plaza de la Universidad de Tübingen delante del Instituto de Física en Alemania con las dunas en Boulogne-sur-Mer, en el norte de Francia, y sirve para hacerse una idea de qué aspecto debería tener si nos encontrásemos un agujero de gusano, por ejemplo, en la Tierra. En el universo, también, lógicamente, deberíamos ver lo mismo. En el interior de ese agujero de gusano veríamos nuestro destino. Y de hecho, hemos visto muchas representaciones de este estilo en la ciencia ficción, en películas como Interstellar. Pero claro, que sepamos cuál es el aspecto que podría tener un agujero de gusano no quiere decir de ninguna manera que exista uno en la naturaleza. No se ha observado ninguno a día de hoy, y eso hace pensar que si son posibles no debe de ser muy sencillo que se creen. Y hay que decir que no hay un rango mínimo en cuanto a qué distancia podría abarcar ese agujero de gusano. Por ejemplo, podríamos tener un agujero de gusano en las afueras del sistema solar que nos llevase directamente a Proxima Centauri o a Andrómeda o a una galaxia a 7.000 millones de años luz. El límite lo podemos poner un poco donde queramos. Si pensamos en el agujero de gusano en sí, la pregunta es lógica. ¿Cómo podríamos crear uno? ¿Cómo es un agujero de gusano? ¿Por qué estaría compuesto? Hay diferentes teorías. Algunas dicen que simplemente es un túnel, sin nada que nos impida viajar en una dirección y otra. En otros casos, sin embargo, se plantea que podría estar formado por un agujero negro en la entrada y un agujero blanco en la salida. Los agujeros blancos son en realidad lo inverso a los agujeros negros, expulsan materia en lugar de absorberla. El problema que plantean es que no hay nada que haga pensar que realmente sean posibles a nivel físico, aunque sean una solución válida a nivel matemático, porque en teoría deberían originarse a partir de algo sin masa. Aún así, se ha trabajado con la idea de la existencia de los agujeros blancos porque se cree que a lo mejor el Big Bang, es una hipótesis que se ha planteado, pudo ser producto de un agujero blanco. En cualquier caso, suponiendo que existiesen y que estuviesen formados por un agujero negro y un agujero blanco, querría decir que los agujeros de gusano en ese caso serían túneles de una única dirección. Podríamos recorrerlos una vez en esa dirección, pero no en la dirección opuesta. Pero es simplemente eso, una hipótesis. Si pudiésemos viajar a través de un agujero de gusano, el viaje sería instantáneo. Y eso hace ver también por qué sería tan interesante poder disponer de uno. La pregunta en ese sentido es lógica. ¿Cómo podríamos crearlo? Porque ya hemos dicho que no existen de forma natural, se debería poder ver la distorsión que provocarían a su alrededor. Y la respuesta es que haría falta mucha energía y algún tipo de materia exótica. Esto, para entenderlo mejor, podemos recurrir al ejemplo del papel que mencionaba antes, en el que dibujábamos dos puntos y dibujábamos una línea recta para unir esos dos puntos diciendo que esa era la distancia más corta y que, sin embargo, si doblamos el papel y ponemos un punto sobre el otro, tendríamos la distancia más corta atravesando el papel. Y vamos a imaginar que en ese papel viviese una criatura de dos dimensiones que intentase hacer precisamente eso, doblar el papel, para poder crear un agujero de gusano. La cantidad de energía que necesitaría sería gigantesca, y a nosotros nos pasa lo mismo con el universo. Además, ¿qué se podría usar como materia exótica? No está muy claro. Tendría que ser algo que expandiese el espacio en vez de contraerlo. Y aquí seguramente el candidato más obvio sería la energía oscura. Pero hay que recordar que la energía oscura se sabe cuál es su efecto, acelera la expansión del universo, pero no está muy claro qué es y además ni siquiera está claro cómo podríamos manipularla porque no sabemos realmente qué es la energía oscura más allá de cuál es su efecto en el universo. Es decir, no parece muy sencillo, pero si de alguna manera se consiguiese o se utilizase alguna otra cosa que pudiese cumplir esa función de materia exótica, podríamos crear un agujero de gusano y estabilizarlo. Si pudiésemos viajar a través de un agujero de gusano en nuestro universo, lógicamente también estaríamos viajando en el tiempo, aunque se ha planteado que probablemente no habría forma de viajar a un momento anterior a la creación del agujero de gusano. Es decir, no podríamos crear un agujero de gusano para, a base de cruzarlo una y otra vez, llegar, por ejemplo, a la construcción de las pirámides. No sería posible, siempre volveríamos al momento presente y, por tanto, no se podría viajar al pasado. Pero en realidad hay una idea que es aún más extraña y quizás más interesante, porque los agujeros de gusano no solo tienen por qué unir dos puntos de un mismo universo, pueden conectar nuestro universo con otros universos. Es una posibilidad que se ha planteado
y que resulta más interesante de lo que podría parecer. Porque si de verdad esos agujeros de gusano fuesen posibles, lo que quiere decir es que, suponiendo que existen otros universos, que eso es también algo que está por demostrar, podríamos viajar de nuestro universo a otro. Tendría que ser otro, lógicamente, que sea habitable, es decir, que sus características hagan que la vida de este universo pues también pueda existir allí. Pero suponiendo que fuese así, sería un panorama muy interesante. Hay teorías que dicen que quizás cruzar un agujero de gusano hacia otro universo no sería posible, porque en el momento en el que lo cruzásemos nos veríamos atrapados en el interior del agujero de gusano y colapsaría, no podríamos llegar al otro universo. En fin, hay muchas variables que se plantean sobre cómo podrían funcionar esos agujeros de gusano, pero es una posibilidad interesante. Por ejemplo, Michio Kaku, un conocido físico estadounidense, planteaba que en el fin del universo, cuando nuestro universo esté llegando a sus últimas etapas, un agujero de gusano que conectase nuestro universo con otro podría permitir a una civilización que llegue a esos momentos buscar un nuevo universo en el que seguir adelante con su existencia y poder vivir más allá de la propia vida de este universo. Es decir, tiene un planteamiento interesante, a pesar de que estamos hablando de algo que es tan sumamente lejano en el tiempo que parece un poco absurdo considerarlo en estos momentos, pero sirve para ver cómo en realidad un agujero de gusano no solo es útil para la exploración, es que también podría garantizar la supervivencia de una civilización que sea capaz de llegar hasta los últimos momentos del universo. En cualquier caso, lo que es innegable es que los agujeros de gusano son muy populares en la ciencia ficción y los hemos visto en Interstellar, como ya he mencionado varias veces. Son también el eje principal de la película Stargate, porque en realidad lo que sucede es que hay un portal que permite viajar de la Tierra a otro planeta, y eso no es más que un agujero de gusano, y muchos otros ejemplos. Es decir, es una idea que está muy bien asentada en la ciencia ficción, pero que en realidad sus raíces están perfectamente asentadas en nuestro mundo, en la física que conocemos. Eso no quiere decir, sin embargo, que los agujeros de gusano puedan existir, es decir, hay muchas posibles soluciones teóricas que no tienen por qué tener un resultado real, no tienen por qué ser posibles en el universo. Y sin embargo, eso no nos impide pensar en cómo podrían comportarse y qué beneficios nos podría aportar el poder disponer de uno de estos agujeros de gusano. Lógicamente, la exploración del universo, por ejemplo, sería muy sencilla y nos daría muchísimo conocimiento. En cualquier caso, ahora ya sabéis qué son los agujeros de gusano, aunque no parece que vayamos a tener ninguno, al menos a corto plazo, en el mundo para poder utilizarlo. Y hay que decir que en el podcast de ayer estuve hablando de la misión Demo 2 de SpaceX y NASA, que el fin de semana pasado vimos cómo viajaba a la Estación Espacial Internacional con Bob Behnken y Doug Hurley a bordo. Y bueno, hablo de por qué es tan importante, qué es lo que se consiguió con esa misión y qué es lo que se busca. Y podéis escucharlo en el podcast de ayer. Y el vídeo de la próxima semana, a menos que surja algo más interesante que haga que cambie de tema, va a ser el vídeo del planeta 9, de esa idea de que podría haber un planeta masivo, unas 10 veces más masivo que la Tierra, más allá de la órbita de Neptuno, mucho más lejos de la órbita de Plutón, y que podría ayudar a explicar las órbitas de algunos objetos que se han visto en el cinturón de Kuiper, y que es uno de los grandes misterios de los últimos años, el que quizás exista un planeta masivo más allá de la órbita de Neptuno. Además de eso, como siempre, recordaros que me podéis encontrar en Twitch todas las noches de domingo a viernes. Los sábados no siempre estoy, a veces sí, a veces no, depende de cómo me encuentre. Allí hablamos de la actualidad del mundo de la astronomía, hablamos también en estas jornadas de la temporada de huracanes en el Océano Atlántico. La estamos siguiendo con bastante interés porque está siendo muy activa y eso que apenas acaba de comenzar. Y también hablamos de muchos otros temas a medida que va avanzando la retransmisión en directo, que suele durar entre 4 y 5 horas y en la que sois más que bienvenidos para hablar con el resto de la comunidad, hacer vuestras preguntas y para, bueno, intentar pasar un buen rato por las noches o tardes según en donde estéis. Así que si os queréis pasar por allí seréis más que bienvenidos. Y poco más que añadir. Muchas gracias por vuestros comentarios, por vuestro apoyo, por formar parte de la comunidad y por estar ahí cada semana. Espero que el vídeo os haya gustado y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.